Buen día a todos. Para empezar, quiero hablar un poco sobre el tema general de nuestra exposición, que trata de la integración de los países al comercio internacional, tomando como ejemplo a los llamados Tigres del Oriente. Esta es la tabla de contenidos y yo voy a hablar sobre los dos primeros puntos. Con respecto a la introducción, estos países, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán, son un claro ejemplo de cómo una buena estrategia de comercio exterior puede transformar por completo la economía de una nación. En esta primera diapositiva podemos ver cómo estos países lograron integrarse a la economía global a través de una política orientada a la exportación, inversión en tecnología, educación y atracción de capital extranjero. Todo esto les permitió pasar de economías dependientes a potencias industriales muy competitivas, adaptándose constantemente a los cambios del mercado mundial. En cierto modo, el Perú busca algo parecido. Nuestro país también está intentando fortalecer su posición internacional mediante políticas que impulsen las exportaciones, promuevan la inversión extranjera y fomenten la diversificación productiva. Todavía hay retos como la dependencia de materias primas o el poco valor agregado en nuestras exportaciones, pero estudiar estos casos como los Tigres del Oriente nos ayuda a entender qué estrategias podemos adaptar a nuestra realidad y poder seguir creciendo. Ahora, para entender mejor cómo ocurre esa integración, es importante conocer algunos fundamentos de la economía global. Y aquí menciono cuatro puntos. Hoy en día, las economías están completamente conectadas entre sí. Las decisiones que toma un país, por ejemplo, en subir las tasas de interés, los aranceles o aumentar el gasto público, pueden tener efectos en otros países. A eso se le llama interdependencia y competitividad. Por eso los gobiernos buscan equilibrar las políticas fiscales y monetarias para mantenerse estables frente a los cambios internacionales. También existen organismos internacionales como la OMC, el FMI o el Banco Mundial que establecen las reglas de comercio y las finanzas globales. Son los que ayudan a mantener cierto orden general en el sistema económico mundial. Por otro lado, las teorías de comercio internacional como las de Smith o Ricardo explican por qué los países se benefician eh, cuando se especializan en lo que mejor saben hacer y comercian entre sí. Y para medir todo esto, usamos herramientas como la balanza de pagos, el tipo de cambio o los indicadores macroeconómicos, que muestran qué tan competitiva o estable está una economía dentro del mercado global. En resumen, estos fundamentos nos ayudan a entender por qué la integración comercial como la de los Tigres del Oriente fue tan efectiva. Ellos no solo introdujeron más, sino que ellos no solo produjeron más, sino que también aprendieron a conectarse estratégicamente con el resto del mundo y eso mismo es lo que Perú quiere lograr con su política de comercio exterior actual. Con eso termino mi parte y le doy paso a mi siguiente compañero que continuará explicando cómo estas ideas se aplican en el caso peruano. Naciones en desarrollo podían alcanzar altos niveles de crecimiento mediante políticas de apertura y modernización. Gracias también a las cadenas y gracias a ello se produjo, la producción global se diversificó y de igual manera el valor se expandió en todo Asia, ¿no? Y esto hizo que surgieran distintos centros financieros y tecnológicos, además de ejemplos en otras economías emergentes como la de China y Vietnam. Esto también permitió la aceleración económica y cambiar el equilibrio del poder mundial hacia Asia, ¿no? Asia se volvió una mira.
Con respecto a la historia y evolución de la economía, en las décadas de 1950 a 1970 fue el inicio del proceso, lo cual se tuvo un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra de Corea, ¿no? El enfoque inicial fueron las reformas agrarias, la educación y políticas de sustitución de importaciones. En la siguiente década, que fue de 1970 a 1980, hubo una industrialización orientada a la exportación, ¿no? Esto se generó la transición hacia una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Fue una fuerte inversión en la infraestructura, en la tecnología y manufactura ligera, como textiles, como la electrónica y también los bienes de consumo. En las décadas de 1980 a 1990 se dio la consolidación y la diversificación. ¿Qué quiere decir? Que se generó una expansión hacia sectores de alta tecnología, servicios financieros y telecomunicaciones. Fue un crecimiento económico sostenido de tasas del 7 al 10% anual. Y de igual manera hubo un ingreso en los mercados internacionales y una mejora de vida, ¿no? En este periodo es donde se le acuña el término de tigres asiáticos por su dinamismo económico. Posterior a ello viene la década en el año, perdón, 1997, se da la crisis financiera asiática, lo cual afectó principalmente a los segundos nuevos tigres, los cuales son considerados como Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas, ¿no? Los primeros cuatro tigres resistieron mejor gracias a sus fundamentos macroeconómicos más sólidos y resistentes, ¿no? Y también a sus reservas internacionales. Posteriormente, el siglo XXI, ¿no? Se dio la transición hacia las economías de electrónica avanzada, perdón. Esto se generó, ¿no? Porque Corea del Sur y Singapur se transformaron en centros tecnológicos y financieros globales. En este caso, los nuevos tigres continúan su crecimiento con una base manufacturera muy fuerte y una creciente digitalización. Posterior a ello, las principales tendencias y cambios que dieron, los cambios recientes que dieron en conocimiento y la innovación, los tigres, los NICs, ¿no? Tigres del Oriente más avanzados, que fueron Corea del Sur, Singapur y Taiwán, han pasado de depender de la manufactura tradicional a enfocarse en la tecnología, en la investigación, biotecnología, de igual manera en la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, como ejemplo, tenemos a Corea del Sur, lo cual tiene un liderazgo global en chips, pantalla, autos eléctricos y el 5G, ¿no? En Taiwán es una potencia mundial en semiconductores. Singapur es un centro financiero, logístico y tecnológico en el sureste asiático. También se dio la reconfiguración de las cadenas globales de valor. En la pandemia de COVID-19, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y los conflictos geopolíticos han llevado a muchas empresas a diversificar su producción fuera de China y lo cual fue un fenómeno conocido como China más uno, ¿no? Y de igual manera, para esto cabe recalcar que los nuevos beneficiarios son Vietnam, Malasia, Tailandia e Indonesia, que se están convirtiendo en nuevos centros manufactureros para multinacionales tecnológicas y bienes de consumo. En el siguiente vamos a hablar sobre el comercio internacional, ¿no? En este caso, los NICs se destacan por tener economías abiertas y orientadas a la exportación. Su crecimiento económico desde los años 70 se basó en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, seguido de una industrialización orientada a las exportaciones. Son considerados grandes exportadores de manufacturas, especialmente en productos electrónicos, maquinaria, textiles y también actualmente bienes tecnológicos de alto valor agregado. Mantienen el superávit comercial o balances equilibrados gracias a su diversificación em, ex- exportadora, ¿no?
Como principales modelos de comercio, tenemos a tres de ellos, que es el modelo de industrialización por sustitución, ¿no? De importaciones, EASY, que se da en la etapa inicial en los años 50 y 60, lo cual promovió la producción interna de bienes que antes se importaban para fortalecer la industria nacional. También tenemos el modelo de industrialización orientada a las exportaciones, EOI, que es la etapa clave de su éxito, que se da entre los años 70 y los años 90. En estas empresas comenzaron a producir bienes para los mercados internacionales. Y también contamos con el modelo de ventajas comparativas y competitivas, inspirado en la teoría clásica de David Ricardo, pero adaptado a la ventaja competitiva moderna, ¿no? Que es Porter. En este caso, los Knicks comenzaron con ventajas comparativas, que era mano de obra barata, pero evolucionaron hacia ventajas competitivas, que es la tecnología, la innovación y la educación. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Consuelo Alvarado Salazar. Me ha tocado hablar acerca del punto número 5, denominado Sistema Financiero Internacional, el cual está conformado por instituciones, mercados y acuerdos que permiten la movilización de capital y recursos entre países, con el objetivo de financiar el comercio, la inversión y el desarrollo económico global. El sistema financiero internacional ha sufrido varias crisis a lo largo de la historia. Yo les voy a hablar de las principales. La primera es la Gran Depresión del año 1930, una de las crisis más largas y prolongadas. Tuvo una duración aproximada de 10 años. Comenzó en Estados Unidos con con el desplome de la Bolsa de Valores de New York y luego se extendió por todo el mundo. Se caracterizó por la caída de la producción industrial y los precios, además del desempleo masivo y quiebres bancarios, seguido por el desplome del comercio internacional y aumento de la pobreza en distintas partes del mundo. La segunda crisis, importante también, es la crisis de la deuda internacional de 1980. Comenzó cuando varios países de América Latina no pudieron pagar sus grandes deudas externas. Una de las principales causas fue cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos elevó la tasa de interés para combatir la inflación de dicho país, lo cual hizo que se encarezcan los pagos de la deuda para los países endeudados, en este caso los países latinoamericanos. La tercera crisis, importante también, es la crisis de Tom Jong-un de 1997, conocido como la crisis de la deuda en Asia. Comenzó tras el colapso de la moneda tailandesa, el baht, y la retirada de capitales generales en la región. Esto llegó a afectar a países como Indonesia, Malasia, Filipinas y Corea del Sur. Provocó caídas bursátiles, devaluaciones monetarias, aumento de la deuda de los países afectados. La cuarta crisis importante es la crisis de las hipotecas del año 2008, también conocida como la Gran Recesión. eh, Detonada por el colapso del mercado de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Se prestó mucho dinero a personas con bajo historial crediticio y cuando los precios cayeron, los intereses subieron. Muchos prestatarios no pudieron pagar sus deudas, provocando quiebres bancarios y una recesión global. La última crisis importante es la crisis del 2020, originada por la COVID-19. Esta crisis generó una gran onda expansiva que afectó a toda la economía mundial. Los mercados bursátiles experimentaron un fuerte desplome, registrando caídas de entre un 20 a 30% aproximadamente. Desencadenó una masiva pérdida de empleo a nivel mundial. Eh, Ahora vamos a hablarles un poco acerca de las burbujas financieras. ¿Qué son las burbujas financieras? Perdón.
Es un periodo en que los precios de un activo, tales como acciones o bienes raíces, aumentan de forma exagerada y rápida, superando ampliamente su valor real. Este fenómeno principalmente se da por la especulación. Eh, Como primer punto, vamos a ver las etapas. La primera es el desplazamiento que se da con el aumento inicial de las inversiones. La segunda es el auge, que se da cuando los precios crecen rápido debido al entusiasmo general de las personas. La tercera etapa es la euforia, cuando los precios alcanzan su punto máximo. La cuarta etapa es la toma de ganancias, cuando los inversores venden sus activos anticipadamente a la caída de los precios. Y la última etapa es la del pánico, que se da cuando los precios se derrumban por las ventas bajas. Luego tenemos las causas. Una de las principales causas es la exuberancia irracional que se da por el exceso de optimismo de los inversionistas. La segunda causa es el acceso al crédito fácil y las bajas tasas de interés, lo cual eleva la demanda y los precios de los activos, fomentados prácticamente por la especulación. Otra de las causas es la mentalidad de rebaño. Eh, es cuando los inversionistas imitan el comportamiento de otros inversionistas, es decir, compran lo que todo el mundo está comprando. Otra causa es la manipulación y fraude de mercado. Son prácticas engañosas que se usan para influir anticipadamente en los precios de los valores, es decir, inducen a los inversionistas a tomar decisiones en base a información falsa. Luego tenemos las consecuencias. La primera consecuencia es la pérdida de riqueza y ahorro, principalmente eh, de los inversores, ¿no? Donde pierden gran parte de su patrimonio. La otra de las causas son las recesiones económicas que se producen por la reducción del gasto y la inversión propiamente dicha. Se caracteriza por altas tasas de desempleo, reducción de la producción, desaceleración de la economía, obviamente. Y por último, tenemos el endurecimiento de las regulaciones financieras. Es cuando ya los gobiernos y las autoridades reguladoras van a tener que implementar regulaciones financieras más estrictas para prevenir crisis similares en un futuro. Luego tenemos la estructura del sistema financiero internacional. Eh, Principalmente tenemos organismos mundiales, organismos americanos y organismos europeos, además otras organizaciones. Eh, yo les voy a hablar acerca del rol que cumplen las tres principales instituciones financieras mundiales, las cuales son el Banco Mundial, que se encarga de financiar proyectos en desarrollo y ofrece préstamos a todos los países miembros. Luego, el Fondo Monetario Internacional proporciona asistencia financiera a los países en crisis y supervisa las políticas económicas de los países miembros. Luego tenemos el Banco de Pagos Internacionales, que es un banco central que se encarga de regular los pagos internacionales y también de velar por la liquidez del sistema financiero. En cuanto a los organismos de los Estados Unidos, tenemos al Consejo de la Reserva Federal, que es la responsable de dirigir la política monetaria en Estados Unidos, y las bolsas de valores más conocidas como son la Bolsa de New York y el Nasdaq, que también es la segunda bolsa de valores más grande del mundo. Además de estas, tenemos la Bolsa Comercial de Chicago y la Bolsa Comercial de Chicago también. También tenemos otros organismos europeos, tales como el Banco Europeo de Inversiones, que es el organismo financiero de la Unión Europea, y otras organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, que
Eh, Ofrece proyectos e instrumentos financieros a los gobiernos y al sector privado de América Latina y el Caribe. Luego tenemos al Banco de Desarrollo de América del Norte, que es una institución financiera binacional de México y Estados Unidos, que fue creada para financiar proyectos de infraestructura a lo largo de la frontera común entre estos países. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Pienso que será. Al fin estamos contando acerca de comencemos. En este caso, yo voy a exponer lo que es economías desarrolladas en vías de desarrollo. En este caso, las economías como Estados Unidos, Japón, Alemania tienen altos ingresos, tecnología avanzada, infraestructura moderna, sistemas educativos de calidad, por el cual, en cambio, las economías en vías de desarrollo, como Perú o Bolivia, todavía enfrentan diferencias en ingreso, tecnología e industrialización, por el cual esto es el estudio comparativo permite entender brechas económicas y qué factores hacen unos países crezcan más rápido que otros. Los factores que determinan el crecimiento varían según su contexto. También comentarles que en los países más desarrollados influyen la innovación, la inversión en tecnología, la capital y en el capital humano, pues, ¿no? Los países de desarrollo destacan las exportaciones, la inversión extranjera y la apertura comercial. En este caso, determinamos con el punto 6. Comentarles un poco sobre los procesos de integración y bloques regionales. En este caso, los procesos de integración económica son acuerdos entre países que facilitan el comercio y la cooperación. Existen varios tipos de integración: zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y unión política. Algunos bloques regionales importantes son la Unión Europea, el TMEC, el Mercosur, como pueden verlo acá, y la Alianza del Pacífico. En estos casos, estos bloques fortalecen el comercio internacional, mejoran la competitividad también y fomentan la colaboración entre las naciones. Pues esta ha sido mi parte hasta ahora. Espero que siga mi siguiente compañero. Voy a hablar del marco teórico y la contextualización de la política de comercio exterior peruana en los últimos 10 años. La política de comercio exterior del Perú ha estado orientada a fortalecer la inserción en la economía global mediante la diversificación de mercado, la reducción de barreras arancelarias y la promoción de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Se fundamenta en principios del libre comercio y la ventaja comparativa, buscando aprovechar los recursos naturales y sectores competitivos del país, siendo por ejemplo la minería, la agroexportación y la pesca. En 2024, PROMPERU registró niveles de exportación de los más altos, generando una cifra histórica, teniendo, por ejemplo, exportaciones de bienes alrededor de los 74,7 millones de dólares. Ok, relación entre la política del comercio exterior peruano y la economía internacional. Lo que busca es mantener un equilibrio entre la apertura económica, la competitividad y el desarrollo sostenible, teniendo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Perú-China en el 2009, lo que permitió un aumento sostenido de exportaciones mineras y agrícolas. También tenemos la Alianza del Pacífico en el 2011, que lo que hizo fue facilitar la libre circulación de bienes, servicios e inversiones con México, Colombia y Chile. También tenemos el caso de la crisis mundial del COVID-19, que lo que provocó dejó en evidencia la dependencia del comercio exterior peruano frente a interrupciones logísticas internacionales.
Ok. Impacto de la política de comercio exterior peruano en la economía nacional. La política del comercio exterior del Perú tuvo un impacto significativo en la economía nacional, contribuyendo tanto al crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, como la generación de empleo, atracción de inversiones y la diversificación de mercados. Entre ellos tenemos la expansión de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, la implementación del TLC con la Unión Europea en el 2013 y su profundización hasta el 2024. ¿Qué generó esto? Fortaleció las exportaciones agroindustriales peruanas. El envío de los arándanos, las paltas y las uvas aumentaron más del 200%, generando un gran impacto como los miles de empleos rurales, y se empezaron a diversificar los destinos de exportación, reduciendo la dependencia del mercado estadounidense. También tenemos la consolidación de la Alianza del Pacífico, que desde el 2011 el Perú forma parte junto con países como Chile, Colombia y México. Generando esta consolidación, la eliminación de aranceles para el 98% de los bienes intercambiados entre los países miembros, lo que impulsó el comercio intrarregional. Entre sus exportaciones a mercados latinoamericanos tenemos especialmente las manufacturas, los textiles y los servicios digitales. Y también tenemos lo que es la inversión extranjera directa, teniendo empresas como de China, Canadá y Estados Unidos comenzaron a invertir en proyectos mineros aquí en el Perú, teniendo por ejemplo Quellaveco y Las Bambas, y también en infraestructuras portuarias como lo que es actualmente el mercado de Chancay. ¿Esto en qué impactó? Fortaleció la capacidad exportadora, generó empleo y mejoró la infraestructura logística, consolidando al Perú como un nodo comercial del Pacífico Sudamericano. Gracias. ¿Qué más? Dame un segundo.